Filipenses 4:4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Regocijaos en el Señor, diga conmigo, siempre, siempre. Otra vez digo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y yo estaba meditando en este pasaje y no puedo dejar o ignorar o pasar por alto cómo somos noticia internacionalmente, cómo está siendo visto nuestro país en otras naciones. Y no sé usted, pero diga conmigo, eso tenemos que cambiarlo, ¿verdad? Porque es un espíritu, ese espíritu, esa imagen, ese concepto que tienen los de afuera también afecta. Es un espíritu que se mueve sobre Ecuador, que se mueve sobre la nación y va a afectar o trata de afectar a todos los que vivimos en la nación. Amén. ¿Y cómo nos ven los de afuera? Diga conmigo, hay un espíritu. Ayúdeme a predicar hoy. Hay un espíritu de miedo que le da al extranjero cuando tiene que venir a Ecuador. Hay mucha gente que está entrando ahora mismo en el aeropuerto, pero cuando pisan Ecuador, lo primero que le recibe a ese visitante o ese extranjero es el espíritu de miedo. ¿Cuántos de nosotros hemos visto que cuando dicen, uy, voy a Ecuador? De hecho, Estados Unidos ha prohibido, ha recomendado a sus habitantes que no visiten Guayaquil por el grado de violencia que hay en la nación, por el grado de violencia que hay en Guayaquil. Y usted me va a decir, pastora, pero ¿qué tiene que ver la iglesia con esto? Diga conmigo, porque me está representando algo que no es ecuatoriano. Porque te está representando, porque le está dando la bienvenida a un espíritu de miedo al extranjero. Y de alguna manera ese mismo espíritu quiere representarte en tu casa, en tu trabajo, cuando sales a la calle. Y eso no es la voluntad de Dios. Diga conmigo, hay tiempos donde yo necesito discernir lo que está pasando. Y lo que pasa en la nación es lo que va a pasar con mi vida. Hay hombres aquí que son trabajadores. Levánteme la mano, por favor, un hombre trabajador. Mujeres de fe, hombres de fe, levánteme la mano. Esto es Ecuador. Mujeres valientes, mujeres que se esfuerzan. No nos están vendiendo como mujeres emprendedoras. No nos están dando a conocer como hombres valientes, honrados, que sí hay en la nación. Nos están dando a conocer como personas violentas. Nos están dando a conocer como personas agresivas, como personas que matan con facilidad. La prensa en Estados Unidos habla de los muertos que tenemos, pero no hablan de los que están naciendo todos los días. Es como que de alguna manera dicen todo lo malo. Es como que de alguna manera sacan el poder de Satanás que está en la ciudad, pero no sacan lo bueno que está haciendo Dios en la nación. El poder de Dios que se está derramando en Ecuador. De eso no se publica. Y de la misma manera actúa Satanás en tu mente. ¿Cuántos de nosotros, cuando tenemos una necesidad, nos enfocamos en la necesidad y dejamos de ver todo lo bueno que tenemos? Yo creo que son más las cosas buenas que tú has vivido en esta semana que lo que actualmente estás necesitando. Generalmente el ser humano se enfoca en lo que no tiene y no le da gracias a Dios por lo que sí tiene. Si tú puedes tomarte 2 segundos o 2 minutos. Quiero que hagas una lista de todas las cosas buenas que tú tienes en tu casa. Y hagas una lista de todas las cosas malas que están pasando en tu casa. Te garantizo que van a ganar las buenas. No importa si estás en el mejor restaurante. No importa que otra persona pague la cuenta. Solo te estás enfocando en que tú no tienes dinero para resolver algo. Y te olvidas de lo bueno que está haciendo Dios para contigo. Entonces, el mensaje de esta mañana es: me voy a elevar a un nivel donde yo encuentre firmeza espiritual. ¿Por qué? Porque si yo me enfoco en las malas noticias, si yo me enfoco solamente en lo que yo necesito, entonces me voy a enfocar en el espíritu de afán, de miedo, y voy a ser una persona vulnerable para con el enemigo. Dígale a la persona que tiene a su lado: te está representando algo que tú no eres. Vamos, dígaselo. Te está representando algo
que tú no eres, porque tú eres un hombre de fe. El enemigo generalmente nos hace creer que no tenemos fe. Al enemigo le interesa que tú te tengas como una persona que eres incrédula. ¿No les ha pasado que a veces sus pensamientos son atacados? ¿Cuántos de ustedes cuando le piden algo al Señor y no lo reciben, el enemigo dice, es que te falta fe? ¿Les ha pasado? Entonces el enemigo dice, no, es que tú eres un incrédulo, es que te falta fe. No, te está representando algo que tú no eres. Tú eres un hombre y eres una mujer de fe. Dentro de usted hay fe, por eso estás en este lugar, en esta mañana. Pero el enemigo te quiere hacer creer lo que tú no eres. Te vende una información de ti mismo que es errónea. Y eso sí es preocupante. Sí, yo le garantizo que el extranjero tiene más miedo que el ecuatoriano. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en esta nación, porque nosotros vivimos en esta ciudad, porque usted conoce por qué lugares caminar y por qué lugares no caminar. ¿Cuántos de ustedes se aterrorizaron en esta semana, por la semana pasada, porque escucharon de una bomba? Pero te garantizo que la gente que vive en ese sector sigue esperando que alguien les vaya a hablar de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos conocen el sector, ellos conocen el horario, ellos conocen a la gente. Pero el que está fuera del sector dice, no, no vayas para allá. ¿Por qué? Porque es peligroso. Pero el que vive en ese sector está diciendo, ¿cómo viniera alguien a predicarme el evangelio? ¿Cómo viniera alguien a hablarme de Jesús? Entonces el espíritu de miedo nos quiere representar en todas las áreas. ¿Cuántos de ustedes, por causa de la angustia, han dejado de ver lo bueno que tienen? ¿Cuántos de ustedes actualmente tienen una deuda por pagar? Levánteme la mano. Con confianza, nadie le está mirando. Ok. Pero en esta semana comiste. En esta semana tus hijos se bañaron, se vistieron. Gracias a Dios están con vida. Gracias a Dios tuviste para pagar un pasaje, un bus o un taxi para llegar a este lugar. ¿Sí te das cuenta que Dios sigue haciendo cosas buenas? Si te das cuenta que suman más las bendiciones y los cuidados del Señor que lo que nos está haciendo falta. Pero el enemigo solo nos quiere concentrado en lo que no tenemos. ¿Para qué? Para que no le demos gracias a Dios de lo que sí tenemos. Diga conmigo, en todo tiempo necesito dar gracias a Dios. El enemigo, tú hoy puedes, o en esta semana pudiste haber hecho muchas cosas buenas. Pero Él quiere que tú mantengas tu mente en el error que cometiste ayer. ¿Para qué? Para que no disfrutes lo bueno, lo que lograste en esta semana. Hay gente que no logra negocios hace un año y se viven lamentando actualmente de lo que no lograron la semana pasada. Hay gente que ya se arrepintió de su pecado, que Dios ya lo perdonó, que la otra persona lo perdonó, pero tú te sigues recriminando lo que fallaste, te sigues enfocando en tu ayer y no te permite disfrutar de tu presente. Y te victimizas contigo mismo, te das golpe y eso no te permite avanzar. Y a veces nosotros pensamos que las cosas buenas no son valoradas. ¿Cuántos de ustedes en esta semana fueron al hospital y recibieron un diagnóstico negativo? Nadie. Quiere decir que tienes salud. Quiere decir que estás bien. Quiere decir que Dios te está cuidando, que Dios te está protegiendo. Y aun cuando estés enfermo, Dios sigue estando contigo. ¿Sabes que antes de que se hable del rey de Israel, se tiene que hablar del pastor de ovejas? Yo sé que actualmente puedes estar pasando una situación muy difícil. Y tal vez algunos de ustedes tienen ganas de cerrar su negocio. Pero antes de que se hable del negocio exitoso que vas a tener en el 2023 o 2024, se tendrá que hablar de lo que tú pasaste hoy. La fe no niega lo difícil que fue al inicio. La fe no dice que va a ser fácil. La fe lo que me habla es de un proceso que tenemos que vivir como seres humanos, como hijos de Dios. Pero antes de que se hable del cantor de Israel, del rey
David, tiene que hablarse que fue perseguido. Antes de que él durmiera en palacio, tuvo que ser refugiado en una cueva. Pero es el mismo Dios que tienes tú. Si David pasó por eso, quiere decir que nosotros también es posible que tengamos que pasar por desiertos o momentos difíciles. Pero eso no significa que la cueva va a ser nuestro destino. Es temporal. Díganle a la persona que tiene a su lado, es temporal. Antes de que se hable del apóstol Pablo, del gran escritor de libros, se tendrá que mencionar del hombre que perseguía a la iglesia. Antes de que se hable de tu hijo, se tendrá que hablar hoy de lo difícil que tal vez está pasando tu hijo. Lo que les quiero decir en esta mañana es que no sé cuál es la situación económica, emocional, no sé cuál es la situación que tú estás pasando, que tú estás viviendo, pero no es lo que Dios ha predestinado para usted. Por lo tanto, necesitamos aprender a darle gracias a Dios en todo tiempo y en todo momento. Que puedas valorar lo que día a día te da el Señor y que tu mirada no esté solamente en función a lo que te hace falta, sino que tú puedas dar gracias y valorar a las personas que tienes, porque las tienes, y las cosas buenas que te están pasando todos los días, porque lo que te hace falta hoy, mañana ya está solucionado, mañana ya está provisto. Tal vez hoy tus hijos están metidos en drogas, pero mañana, para hablar de tu hijo, tendrán que decir que ese chico que estaba en las drogas, que era un malcriado, que era un desobediente, Dios lo convirtió en un gran ministro, Dios lo convirtió en un gran empresario. No podemos negar nuestro presente, no vamos a negar las lágrimas, las batallas. ¿Por qué? Porque vamos a entender que Dios así lo quiso. Antes de que se hable de Goliat, tiene que hablarse de un oso. Usted se imagina si David se enfoca, pero yo soy el rey de Israel, estoy pastoreando ovejas, esto no fue lo que me habló el Señor. ¿Tú te imaginas si David solo se enfoca en que era el menor y lo tenían ahí pastoreando ovejas, cuidando ovejas, y dejaba de creer en Dios porque solo se enfocaba en lo que le hacía falta? Entonces no hubiera logrado todo lo que alcanzó. Iglesia, no importa cómo nos están viendo actualmente en las otras naciones, lo importante es que tú comiences a valorar lo bueno que Dios está haciendo con esta nación. Lo importante es que tú comiences a escuchar buenas noticias, que comiences a investigar lo bueno que está ocurriendo en Ecuador. Como que, pastora, si hay 112 muertos en la zona 8 mensual, yo voy a averiguar cuántos están naciendo en la zona 8, porque la muerte ha visitado la ciudad, pero la vida sigue surgiendo desde esta ciudad. Aunque estén robando en las calles, hay gente que sigue compartiendo su pan. Hay gente que sigue teniendo generosidad. No solo lo malo está creciendo, lo bueno de Dios también tiene que darse a conocer a otras naciones. Y eso va a comenzar por nosotros. Diga conmigo, eso comienza por mí. Si nosotros como iglesia nos acostumbramos a recibir información negativa, si tú como padre de familia solo te enfocas en lo que le hace falta a tus hijos y no valoras lo que tienes actualmente, pero pastora, ¿cómo le hago? Pues fíjate en David, le hacía falta muchas cosas, le hacía falta compañía, le hacía falta comida, le hacía falta un amigo. Cuando estaba en la cueva estaba solo, pero luego tuvo gente que daba la vida por él. Llegó a conquistar territorios para dejar herencia. Tal vez hoy estás alquilando, tal vez hoy no tienes nada, pero créele al Señor que la tierra que Él tiene será tuya. Créele al Señor que tú vas a dejar herencia en esa tierra.
No te enfoques solo en lo malo. A mí me llama mucho la atención cuando dice regocijaos. ¿Cómo le hago para estar alegre? Pregúnteme, ¿cómo le hago para estar alegre cuando tengo una necesidad? ¿Cómo le hago para tener firmeza cuando lo que siento es debilidad? Lo primero que tienes que hacer es saber quién eres tú. ¿Quién eres tú? Levánteme la mano los que el enemigo les ha dicho que no tienen fe, que le falta fe. Gracias a Dios son como 10. Yo voy a levantar por 5 entonces mi mano. Han habido momentos donde el enemigo me ha dicho que soy indigna, que no tengo fe, que eso va a ocurrir con otros, pero no conmigo. Y cuando eso sucede, tú dejas de ver todo lo que tú tienes. Diga conmigo, estoy en una iglesia de poder y no es el lugar, soy yo. Tú eres el ungido de Jehová, tú eres la escogida por Dios, tú eres el hombre que Dios escogió para llegar a otras personas. No es otro, eres tú, es usted. Si tú te enfocas solo en tus debilidades, entonces te harás débil cada día un poco más. Porque solo te estás enfocando en tus debilidades. No te estás enfocando en lo bueno que tú has hecho. Cuando el esposo se fue, pensaste que ibas a morir. Pensaste en que no podrías salir adelante. Cuando la suegra te calumnió, pensaste que era el final del matrimonio. Han pasado varios años y sigues de pie. Pero cuando estabas pasando por el momento difícil, tal vez entraste en ansiedad, tal vez caíste en depresión, pero no sabes ni por qué ni cómo, pero te tocó levantarte. Y es porque dentro de ti está el Espíritu de Dios y es el que te da las fuerzas aun cuando tú no has tenido ganas de levantarte. Entonces, hoy te está haciendo falta algo y te estás olvidando que el poderoso de Israel es el que sigue peleando por ti. Deja de llorar, de lamentarte, porque Dios sigue estando contigo. Y eres tan amada, tan querido que te trae a la iglesia. Y a veces somos tan, pero tan especiales. Y digo especiales porque somos insistentes en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. En enfocarnos en lo que no tenemos, en lo que no tenemos y en lo que no tenemos. Y caemos en algo que se llama afán. Me hace ser débil. A veces creemos que por más afanarnos vamos a resolver las cosas. A veces creemos que si más nos preocupamos, más rápido vamos a resolver las cosas. Y tal vez en esta semana tu mamá te visitó, pero ni cuenta te diste, porque tú estabas afanado en lo que tenías que resolver. Tal vez en esta semana preparaste una comida que querías prepararla hace mucho tiempo, pero estabas tan afanado en lo que querías resolver que ni siquiera la disfrutaste. Si tú supieras cuánto tiempo le queda de vida a tu familia, te garantizo que comenzarías a disfrutarla un poquito más. Estás tan afanado en vestir a tu hijo que no estás disfrutando a tu hijo. ¿Me explico? Estamos tan afanados en comprarnos cosas materiales que son buenas, pero no estamos disfrutando de la familia o de nuestro propio cuerpo. Diga a la persona que tiene a su lado, deje el afán. Deje el afán, porque todo ya lo tiene resuelto Dios. Pastora, pero es duro, sí. Pero mira a Noemí y a Ruth. Mira a Débora. Mira a Esther. ¿Cuántos creen que mañana van a ser prósperos? No, levánteme la mano. Yo quiero que el cielo tome una fotografía en esta mañana de los que le están creyendo al Señor. Pero mañana, en el año que sea, tendrá que hablarse de las lágrimas que te tocó derramar en el año 2022. Tendrá que hablarse.
de tus inicios. Tendrán que hablarse de cómo inició tu negocio y de las ganas que tenías de no seguir vendiendo comida, mi hermana María. Fue difícil al inicio porque tal vez tenías niños, pero hoy te das la oportunidad de que otros trabajen contigo. Sigue creyendo por más. Sigue creyendo en lo bueno, en lo justo, en lo noble que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Todo inicio es difícil, pero es el inicio. Es solo el inicio. Yo conmigo, es solo el inicio de lo grande que mañana voy a vivir. Pero tendrá que hablarse de las batallas, tendrá que hablarse de la incertidumbre. Mire, antes de que se hable de Juan el Bautista, ¿qué había detrás de Juan el Bautista? Infertilidad, llanto, quebranto, burla. Antes de que se hable de Isaac, había esterilidad. Había pocas fuerzas. Yo lo que quiero decirte en esta mañana es, si vas a leer la Biblia, mira lo que pasó antes de la gloria. Mira lo que pasó antes de la grandeza. Mira lo que tuvo que pasar antes esa persona. ¿Por qué? Porque tal vez en este momento algunos de nosotros nos podemos sentir identificados. Y hoy el afán tiene que quedar derrotado en tu casa. Tienes que disfrutar a lo que Dios te ha dado hoy. Por ahí dicen unas personas, cuando levantan un Padre Nuestro: Señor, gracias por el pan de cada todos los días. Dios tiene el control. No dijo para el año, no dijo para el mes, no dijo que se iba a olvidar un día, no, todos los días. Y hoy quiero hablarle a los padres, a las madres que tienen un problema, una necesidad, una angustia con sus hijos. Los que están angustiados por sus hijos. En la madrugada yo meditaba en esta palabra. Y así como el apóstol, ¿usted se imagina el apóstol Pablo? ¿Usted cree que alguien apostaba $20 por ese hombre que le iba a servir al Señor? No, Jorge. Nadie. Era anticristo. Encerraba a los cristianos, perseguía a la iglesia, era un enemigo de la iglesia. Le estoy hablando a los padres que tal vez sus hijos no quieren saber nada del Señor hoy. La familia que no quiere saber nada del Señor hoy. Pablo no quería a la iglesia, la odiaba, no solo la odiaba, la perseguía. Antes de que se hable del escritor de los libros, hay que recordar quién fue Pablo. Pero Pablo un día tuvo un encuentro con Dios. Y miren lo que se convierte en el apóstol Pablo. Al que le tiraban piedras, se levantaba, no se defendía y seguía a predicar a otra ciudad. Hoy todo lo malo tal vez está ocurriendo con tus hijos. Tal vez solamente hay cosas malas. Por más que tú buscas y buscas, tal vez no encuentras nada para resaltar de tu hijo. Tal vez es malcriado, tal vez es grosero, no te hace caso, tal vez está en alcohol. Solo Dios sabe lo que está haciendo. Pero así como Pablo tuvo un encuentro con Dios, nuestros hijos van a tener un encuentro con el Señor. Mañana, para hablar del éxito de tus hijos, sí, habrá que recordar por el desierto que pasó. Sí, habrá que recordar que le tiraba piedras a la iglesia. Sí, habrá que recordar que era un borracho, que era un adúltero, que era un fornicario. Sí, tendrá que hablarse de eso. Pero también tendrán que hablar del poderoso cambio, transformación, renovación que esa persona vivió cuando tuvo un encuentro con Jesús. No te enfoques en lo malo que estás viendo, enfócate en lo que dice el Señor en su palabra. Él no miente ni se arrepiente. Amén. Eleva tu oración. Si oras,
y después de orar sigues con miedo, si tú oras, hoy quiero enseñar más que predicar. Hay ocasiones donde nosotros oramos, pero después que oramos seguimos con la misma angustia. ¿Les ha pasado? Tú oras, pero después de orar sigues preocupado. Y llega el enemigo y te dice que entonces tú no tienes fe. Diga conmigo, yo sí tengo fe, pero estoy siendo atacada por el enemigo. Ahora, si el enemigo te hace dudar, si te pone miedos, te pone dudas, te pone incertidumbres, es porque algo está a punto de desatarse sobre tu vida. Y tenemos que discernir por qué cuando yo oro sigo con miedo. Quiere decir que estoy teniendo un ataque del enemigo y yo necesito defender mi fe. Gracias. Pero si yo oro, sigo con el afán, sigo con el miedo y no defiendo mi fe, todos los días voy a sentir más carga sobre mí. Y llega un momento en que ya tú no te quieres congregar. ¿Por qué? ¿Porque has dejado de creer en Dios? No, porque estás afanado, porque estás afanada. Porque entonces el domingo, que es del Señor, se convierte en el domingo del trabajo. Se convierte en el domingo para hacer otras cosas. ¿Por qué? Porque tengo que resolver algo. ¿Acaso Dios no sigue estando contigo? Dice la Biblia, por nada estéis afanados. El día en que usted comience a pelear contra el afán, usted va a comenzar a ser feliz. El día en que usted trabaje por tener más fe y no tener más riquezas, entonces usted va a ser feliz. Si la Biblia no miente, la Biblia dice que al que tiene fe, todo le es posible. Usted tiene fe, solo que está siendo atacada y necesitas defenderla del ataque del enemigo. Amén. Que el enemigo no te haga creer que te falta fe. Tú eres una mujer de fe, eres un hombre de fe. En Ecuador se encuentra el espíritu de fe. No solo hay maldad, hay fe. Y por fe vamos a liberar esta nación. Por fe vamos a provocar más milagros. Por fe vamos a levantar el nombre de Ecuador en alto en las naciones. Por fe lo vamos a hacer. Pero la fe tiene que ser defendida. Mire qué interesante que dice la Escritura, que cuando vuelve el Señor no pregunta si va a encontrar ropa en el closet. No pregunta si tus hijos tendrán hambre. No pregunta si tú estarás guapo, feo, gordo, flaco. Lo que pregunta es si va a encontrar fe en la tierra. Quiere decir que en los últimos tiempos la fe va a ser atacada. ¿Por qué? Porque el anticristo quiere hacerle creer a la iglesia que no tiene fe. Y contra eso no nos estamos preparando. Si la misma iglesia está afanada, ¿qué se puede esperar de los que están allá afuera? Diga conmigo, mi fe vale oro, más de lo que tengo en la cuenta, más de lo que estoy vistiendo. Mi fe vale oro y yo necesito aprender a defenderla. Hay un espíritu de miedo que le está hablando a las naciones acerca de Ecuador. Pero ese espíritu de miedo también le está hablando a los ecuatorianos. Ese espíritu de miedo quiere controlar tus pensamientos, quiere angustiarte todos los días de tu vida. Quiere que te enfoques solamente en lo que te hace falta y no en lo que ya tienes. Quiere hacerte sentir de que has sido olvidado o olvidado por Dios. Quiere hacerte sentir de que el mañana va a ser malo, de que el futuro va a ser destruido. El espíritu del diablo jamás te va a decir cosas buenas de ti. Y lo peor es que no disfrutamos de lo que tenemos porque estamos tan enfocados en lo que no tenemos. Diga conmigo, yo necesito firmeza en las alturas.
Este cuerpo fue diseñado para vivir en la tierra. 5 minutos y termino. Pero tenemos espíritu. Y la Biblia nos habla de las alturas. La Biblia nos habla de la oración. La Biblia nos habla de subir a un lugar alto. Y Habacuc 3:19 dice: el Señor Dios es mi fortaleza. ¿Quién es la fortaleza de la iglesia? ¿Quién es la fortaleza de tu vida? No dice que es la vitamina que me tomo. No dice que es el yin. No dice, eso es bueno, pero no es tu fortaleza. Si somos seguidores de Cristo, necesitamos poner a Dios en primer lugar. Y cuando digo primer lugar, es primer lugar en todo. Que Él me represente en medio de mis tribulaciones. Que Él me represente en los momentos difíciles. Que Él me represente en los momentos de alegría. Dios es tu fortaleza. Y mira que dice: Él ha hecho mis pies como los de la sierva, y por las alturas me hace caminar. Yo sé que tú eres un hombre, una mujer que se esfuerza por orar, pero también tengo que reconocer que a veces ahí sube, baja. En esta semana voy a orar, pero la siguiente ya me olvidé de la oración. En esta semana vengo al ayuno, pero la siguiente ya no ayuno. ¿Les ha pasado? ¿Sí? Entonces es como que no hay una disciplina y te cuesta. Te cuesta mantener el ritmo de la oración. Te cuesta mantener el ritmo de la intimidad. Cuando te hablo de orar, no te digo 1 hora, 2 horas. Te hablo que tengas intimidad con el Espíritu Santo. Diga conmigo: me falta firmeza y necesito estar firme. Hay una firmeza, la Biblia habla de estar firme en lo alto. ¿Y qué es lo alto, pastora? Tu espíritu tiene que estar conectado con las alturas, con el Dios vivo, con el Dios real. Amén. Tu cuerpo acá abajo, pero tu espíritu en todo tiempo. Espíritu Santo, gracias porque tú lo resuelves. Señor, gracias porque estás con mis hijos. Padre, gracias porque tú sigues al pendiente de mis hijos. Aunque yo no lo pueda ver, tú lo estás cuidando. Señor, gracias porque lo que hoy necesito, mañana me va a sobrar. Señor, gracias porque de esta necesidad tú te vas a glorificar. Señor, gracias porque hoy Ecuador está siendo conocido por la violencia, pero gracias porque ese mismo nombre será conocido por la fe en las naciones. Firmeza. La cierva es un animal que sus pezuñas son adaptables de acuerdo al terreno. Se adaptan los pies de este animalito. ¿Para qué? Para sobrevivir en todo terreno. Necesitamos firmeza en los pies para sobrevivir ante todo ataque del enemigo. Necesitamos ser astutos, necesitamos ser sabios y necesitamos aprender a cuidarnos en Cristo Jesús. No sé usted, pero yo creo que la prioridad de los meses que restan de este año tiene que ser cuidar su fe. Cuidar su fe. Cuide su cuerpo, cuide a sus hijos, pero sobre todas las cosas, cuide su fe. ¿Por qué, pastora? Porque el enemigo en los últimos tiempos la va a querer apagar. Y si lo logra, nada habrá servido acumular tanto en esta tierra. Póngase de pie, por favor.